En este video vamos a integrar función potencia de x. Una función potencia de x se define como aquella función tal que su base es una variable x y su potencia es un número. Este número puede ser cualquier real. Entonces, primero vamos a intentar encontrar una regla de integración para este tipo de funciones. Vamos a ver la integral de x a la 2, es decir, a quién tengo que derivar para que me dé como resultado x cuadrada. Entonces, lo primero que podemos notar es que le debemos subir un 1 a la potencia, de modo que al derivar la función x cúbica, pues me va a dar 3x cuadrada. Entonces ya tenemos la potencia que queremos obtener. Pero para compensar este 3 que nos aparece aquí, pues nos conviene dividir el x3 entre 3. De modo que luego podamos cancelar esto y nos quede únicamente la derivada de x cúbica sobre 3 como x cuadrada. Entonces, la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3 más la constante de integración. Vemos en el siguiente caso la integral de x a la 3. Sucede algo similar. Le subimos un 1 a la potencia para que nos quede como x a la 4. Al hacer la comprobación, la derivada de x a la 4 es 4x cúbica. Entonces ya le bajamos la potencia, ya que ya la x tiene la potencia que buscamos, pero nos aparece un coeficiente 4. Entonces nos conviene dividir entre 4, de modo que 4 entre 4 es ese 1 y la derivada me quede únicamente x cúbica. Entonces, la derivada de x a la 4, pues va a ser x a la 5 sobre 5, más su respectiva constante, ¿sí? Entonces, así podemos seguir haciendo pruebas con números en concreto y podemos llegar a que x a la 10, su integral, va a ser x a la 11 sobre 11, más la constante de integración. Si comprobamos, pues la derivada de x a la 11 sobre 11, pues va a ser 11x a la 10 sobre 11 y aquí se vuelve a cancelar y sabemos que la derivada de la constante pues siempre es 0. Entonces, con base en estos integrales que hemos encontrado, podemos construir una fórmula de integración. Entonces, para integrar funciones de la forma x a la n, cuando las integramos con respecto a x, a la base que tenemos, que es la x, su potencia va a aumentar un 1. Entonces, si mi potencia aquí era n, la nueva potencia va a ser n más 1. Y siempre se va a dividir entre ese mismo número que nos resultó en el exponente, más la constante de integración. Entonces, esta fórmula es la que vamos a usar para integrar funciones de este tipo. Entonces, si yo integro ahora x a la 100 con respecto a x, con la fórmula anterior, pues sabemos que al 100 le sumamos 1 y dividimos entre ese mismo valor, más la constante de integración. Entonces, la integral pues va a ser x a la 101 sobre 101 más la constante de integración. Esta misma fórmula de derivación se puede usar cuando tenemos un exponente negativo. Supongamos que mi función ahora a integrar es x a la menos 5. Entonces, realizo el mismo procedimiento. A la potencia que tenemos, le sumo 1 y divido entre ese mismo número que coloqué en el exponente, más la constante de integración. Una vez hecho esto, pues puedo en el siguiente paso realizar la suma. Menos 5 más 1 nos da menos 4. Entonces la expresión nos va a resultar de esta manera. Cuando nos queden en el resultado exponentes negativos, siempre es necesario transformarlo a su equivalente en exponentes positivos. ¿Cómo hacemos eso? Con leyes de los exponentes. Hay una ley de los exponentes que me dice que si yo tengo cualquier número elevado a una potencia negativa, lo puedo transformar en una fracción
donde arriba va un 1 y abajo va la misma base, pero con la potencia ahora en positivo. Entonces la expresión que yo tengo aquí va a quedar como menos, por este menos que tiene el 4, lo voy a sacar hasta el principio de la expresión. El 4 pues ya se encontraba en la parte de abajo, el x que tiene potencia negativa se va hacia abajo y pues en lugar del menos 4 de la potencia se va a convertir en un 4 positivo. Le voy a colocar el 1 arriba y le agrego la constante de integración. Entonces esta función de acá es la que me resulta de integrar x a la menos 5. Entonces, ¿qué pasa ahora con funciones de la forma 1 entre x a la 7 con respecto a x? Pues que este tipo de funciones primero la tengo que transformar precisamente con la misma ley de los exponentes que había escrito anteriormente. Pero ahora pues nos vamos a ir en este sentido. Tengo una expresión, una fracción, donde abajo me encuentro con una base con potencia positiva, entonces me la llevo hacia arriba con potencia negativa. Entonces aquí estoy usando ley de los exponentes. Voy a escribir aquí la ley que estoy usando. A la 1 entre a a la n es igual a la menos n. Entonces, ahora, ya que aplicamos la ley de los exponentes, pues ahora sí, esta función a integrar ya es de la forma x a la n, donde habíamos visto en la fórmula de integración que le sumo un 1 a la potencia y divido entre ese mismo número. Entonces, mi función me va a quedar como x a la menos 7 más 1 sobre menos 7 más 1, más la constante de integración. En el siguiente paso, pues ya podemos realizar la suma. Menos 7 más 1 nos da menos 6 sobre menos 6, más la constante de integración. Y en el siguiente paso, pues tengo que simplificar o bien reacomodar de manera que el exponente no me quede positivo. Entonces, este signo del coeficiente lo saco hasta el inicio de la expresión. Me va a quedar una fracción donde abajo se va a encontrar el 6 y la x que tiene potencia negativa se va hacia abajo, ahora con la potencia positiva y arriba coloco el 1 y le agrego la constante de integración. Esta misma fórmula de integración también es posible aplicarla cuando mi exponente es una fracción. Por ejemplo, la integral de x a la 3/5 con respecto a x. Como es de la forma x a la n, pues aplico mi fórmula de integración. X a la 3/5 más 1 sobre 3/5 más 1. En el siguiente paso, al igual que en los ejemplos anteriores, realizo la suma de, en este caso, del exponente. En este caso, si se nos complica un poco hacer la suma de los exponentes, lo podemos escribir de la siguiente manera. Yo tengo que sumar 3/5 más 1. El 1 lo puedo escribir como me convenga. En este caso me conviene en quintos. Entonces, 3/5 más 5/5, 5/5 es un 1, pues me va a dar 8/5. Entonces, ahora esta expresión me queda como x elevada a la 8/5 sobre 8/5, más la constante de integración. Entonces, en el siguiente paso, voy a simplificar esta expresión. Aquí vemos que hay un entero sobre una fracción, entonces le coloco un 1 imaginario al entero y sabemos por la ley que conocemos como ley de la tortilla que el producto de los extremos se coloca en la parte de arriba. Entonces 5 por x a la 8/5 sobre el producto de los medios, 8 por 1 nos da 8, más la constante de integración. Pero pues aquí no acaba mi problema. Resulta que esta expresión tiene una x con potencia fracción. En matemáticas los resultados no se pueden dejar expresados así. Usualmente se colocan de una manera más elegante usando otra ley de los exponentes. ¿Qué nos dice esa ley de los exponentes? Pues que si yo tengo una expresión con un exponente fracción, esto se convierte en un radical. La base es la misma
El exponente es el numerador de la fracción y el denominador de mi fracción se convierte ahora en el índice de la raíz, es decir, en el numerito que se encuentra en la parte de afuera de la raíz. Entonces, denominador, índice de la raíz, numerador, exponente del término que vamos a colocar dentro. Entonces, para terminar esta integral, reescribo. El 5 y el 8 se quedan donde estaban y lo único que vamos a transformar es esto. Voy a escribir x elevado a la potencia 8, que es el numerador, dentro de una raíz quinta, porque el 5 es el denominador de mi fracción. Y le agrego la constante de integración. Entonces ahora sí, esta expresión ya se encuentra escrita de una manera elegante y esta función es la integral de x a la 3 quintos. Entonces, si nosotros podemos integrar funciones que contienen exponente fracción, pues también vamos a poder integrar funciones que se ven de esta forma. Raíz cúbica de x a la 4, integrada con respecto a x. ¿Cómo? Pues vamos a usar la misma fórmula que habíamos escrito en la lámina anterior. Una expresión que contiene un exponente fracción se puede ver como raíz. O bien, como si yo tengo la expresión en raíz, pues la puedo reescribir en términos de un exponente. Entonces, la función integral va a ser x, que es la base, elevada al número que se encuentra dentro o que es el exponente de la x, es decir, 4 sobre el número que se encuentra en el índice de la raíz. Entonces, esta función integral queda como x elevada a la 4 tercios. A partir de aquí hacemos algo similar a lo que hicimos en la función anterior. Esto es sumar el 1, porque ahora ya estamos aplicando nuestra fórmula de integración. X a la 4 tercios más 1 sobre 4 tercios más 1 más la constante de integración. Hago aquí abajito la operación de 4 tercios más 1. En este caso, el 1 me conviene convertirlo en tercios. 3 tercios es un entero, entonces 4 tercios más 3 tercios, pues me va a dar 7 tercios. Entonces, mi función queda ahora como x elevada a la 7 tercios sobre 7 tercios más c. Entonces, para escribir esto de una manera pues más elegante, le colocamos el 1 imaginario abajo del entero. Y hacemos medios por medios, extremos por extremos. El producto de los extremos va arriba, es decir, 3 por x a la 7 tercios. Medios por medios nos da 7 y le sumamos la constante de integración. Entonces, vemos que la x nos queda con exponente fracción. Entonces, volvemos a usar nuestra ley de los exponentes. El exponente en fracción se convierte en radical. Entonces, nos queda 3 que va a estar multiplicando a x a la 7 que está dentro de una raíz cúbica. Todo esto sobre 7 más la constante de integración. Entonces, ahora esta es la función que me resultó de integrar la raíz cúbica de x a la 4. Un ejemplo más. Ahora, ¿qué pasa cuando la función a integrar, la función x, tiene una potencia negativa? Por ejemplo, x elevada a la menos 2 tercios. Pues resulta que también nuestra fórmula aplica. En este caso, hacemos el mismo procedimiento. Menos 2 tercios más 1 y menos 2 tercios más 1. Más la constante de integración porque ya aplicamos nuestra fórmula. Entonces, menos 2 tercios más 1 lo puedo escribir como menos 2 tercios más 3 tercios. Entonces, vemos que nos va a quedar 1 tercio. Entonces, esta expresión nos queda como x a la 1 tercio sobre 1 tercio más la constante de integración. En el siguiente paso, como en los ejercicios anteriores, hacemos la ley de la tortilla. Entonces, ponemos el 1 imaginario abajo de la x, que es el entero, y extremos por extremos van arriba, medios por medios van abajo. Entonces, nos quedaría 3x a la 1 tercio
sobre 1 por 1 nos da 1 más la constante de integración. Entonces, como el 1 queda en el denominador, pues podemos omitirlo y el 3 va a multiplicar a x a la 1/3. Y usando la fórmula que escribimos acá anteriormente, con exponente fracción, pues nos queda como la raíz cúbica de x a la 1. Como es exponente 1, se omite y nos queda únicamente esta expresión. Un ejemplo más de exponente negativo. Voy a escribir la función x elevada a la menos 7/4 integrada con respecto a x. Entonces, aplico mi fórmula de integración porque esta función se ve como la que hemos estado usando, la integral de x a la n. Entonces, si se ve de esta manera, pues vamos a poder usar la fórmula que hemos venido usando en este video. Entonces, nos va a quedar x a la menos 7/4 más 1 sobre menos 7/4 más 1, más la respectiva constante. Que no se nos olvide poner la constante de integración. Entonces, al hacer la operación, menos 7/4 más 1, pues el 1 lo voy a escribir en cuartos. Y menos 7/4 más 4/4, pues nos va a dar menos 3/4. Entonces me queda x elevada a la menos 3/4 sobre menos 3/4, más la constante de integración. Entonces, el paso que sigue es agregar el 1 imaginario y hacer el producto medios por medios, extremos por extremos. Entonces, este signo lo voy a sacar hasta el inicio de la expresión. El producto de los extremos me da 4x elevada a la menos 3/4 dividido entre 3, que es el producto de los medios, más la constante de integración. Vemos que el resultado que hemos obtenido hasta ahora nos resulta el exponente negativo. Entonces, lo tenemos que transformar a su equivalente, pero en positivo. Entonces, para eso usamos la fórmula que habíamos escrito en una de las láminas anteriores. Cuando tenemos un término con exponente negativo, se puede convertir en una fracción donde arriba va el 1 y abajo va el exponente positivo con su respectiva base. Entonces ahora el 4/3 se queda igual y la x que estaba arriba me la llevo abajo con potencia positiva. Entonces me va a quedar 4 sobre 3x elevado a la 3/4 más la constante de integración. Pero hasta aquí no acaba. Vemos que el exponente es una fracción. Entonces usamos la misma ley que teníamos acá anteriormente. Cuando nuestro exponente es una fracción, lo podemos llevar a su equivalente en radical. Entonces el menos se mantiene, el 4 también, el 3 también, y el x a la 3/4 se va a convertir en x a la 3 dentro de una raíz cuarta más la constante de integración. Y justo esta es la integral de x a la menos 7/4. Un último ejemplo. Mi función ahora es 1 entre la raíz quinta de x a la 2, integrada con respecto a x. Entonces, vemos que contiene una raíz. Entonces, primero la vamos a transformar a su equivalente en exponente con pues la ley de los exponentes que ya hemos visto hasta ahora. Entonces nos va a quedar x elevada a la 2/5, integrada con respecto a x. Luego, como la x se encuentra en el denominador, pues la vamos a subir con potencia negativa. Entonces nos queda x a la menos 2/5, integral con respecto a x. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque queremos que esa expresión se parezca a la de la fórmula de la integral de x a la n para poder usar precisamente esta fórmula de integración. Entonces, ya que estamos aquí, pues ya se ve como x a la n, donde en este caso n es menos 2/5. Entonces, ahora sí aplicamos nuestra fórmula de integración, x a la menos 2/5 más 1 sobre menos 2/5 más 1 más la constante de integración. Menos 2/5 más 1 nos da 3/5 positivo sobre 3/5.
Hacemos la ley de la tortilla y nos va a quedar 5x a la 3/5 sobre 3 más la constante de integración. Y en el último paso, este término que contiene el exponente de fracción, pues se va a convertir a su equivalente en radical, que es la raíz quinta de x a la 3. Todo esto sobre 3 más la constante de integración. Entonces, esta es la función que nos resulta integrar 1 entre la raíz quinta de x a la 2. Entonces, unas curiosidades que nos aparecen es que si yo estoy integrando y en raíz quinta, pues acá también me aparece raíz quinta. Acá estoy integrando una raíz cuarta, o sea, acá me aparece la raíz cuarta, ¿sí? Cuando integro en valores en el exponente negativos, fracciones negativas, puede ser que al sumar el 1, el exponente sea negativo y eso hace que la raíz me dé en la parte de abajo del denominador. O también puede ser en este caso que al sumar el 1, la potencia sea positiva, por eso el término con la raíz me quedó en la parte de arriba. Muy bien, pues eso sería todo en cuanto a esta fórmula para los casos de exponentes enteros y exponentes fraccionarios.